Buenos días a todos en esta hermosa mañana. Déjenme mandarle un saludo a todos los hermanos amados, amigos, ministros del Padre en todas las naciones. Mandamos también saludos para nuestros familiares que siempre se contactan con nosotros a través de estos medios que Dios nos permite ahora en estos tiempos poder comunicarnos y transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Hace unos días atrás estuve compartiendo la palabra del Señor hablando sobre las iglesias del libro de Apocalipsis. Ya vimos la iglesia de Éfeso, vimos la iglesia de Esmirna, vimos la iglesia de Filadelfia. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre la iglesia de la Odisea. Esta iglesia me llama mucho la atención. Yo creo que Dios va a hablarnos a través de esta iglesia. Le voy a invitar a que tenga su Biblia a la mano. Si puede tener un cuaderno, un lápiz para poder escribir, para poder anotar algunos remas de lo que usted crea que Dios le esté hablando. Todas las iglesias de Apocalipsis, la Biblia dice que el Espíritu Santo le habla a la iglesia, y creo que hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, también el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia de Cristo. Y por eso creo que es muy importante conocer el mensaje que el Espíritu de Dios está enviando a cada una de estas iglesias de Apocalipsis, que tiene mucho que ver con nosotros y con el tiempo que estamos viviendo. Así es que vamos a leer la escritura de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3. Empezamos la lectura desde el verso 14 en adelante. La palabra del Señor dice así de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante esta iglesia de la Odisea. Yo creo que hoy nosotros tenemos que leer mucho sobre lo que el Espíritu Santo le dijo a cada una de las iglesias, porque cada una de estas iglesias representan hoy día la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y así como sufrieron cada una de ellas y pasaron por sus angustias, aflicciones, tribulaciones, también la iglesia de Cristo hoy está pasando por momentos de prueba, momentos difíciles, tiempos malos. Y por eso tenemos que aprender, ver lo que el Espíritu Santo le dijo a cada una de esas iglesias, que es lo que el Espíritu Santo también hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros veamos quién es el que le escribe a la iglesia de la Odisea, así como vemos
en cada una de las iglesias quién es el que le escribe. Y aquí a la iglesia de la Odisea le escribe el Améndez, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Vea cada uno de esos títulos que representan a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque nuestro Señor se está presentando de una manera muy especial a la iglesia de la Odisea. Dice el amén. Y el amén para nosotros los cristianos significa así es. Eso quiere decir que lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia de la Odisea es así es. O sea, la iglesia de la Odisea no va a poder recriminar, no va a poder reprochar, porque les está hablando el amén. Y luego les está hablando el testigo fiel, dice. Yo sé que hoy día hay testigos falsos, pero el que le está hablando a la iglesia verdadera es el testigo fiel. Según la Escritura, un testigo es aquel que vio, que oyó y que palpó. Y así podemos ver que nuestro Señor Jesucristo le está hablando a esta iglesia de la Odisea porque Él vio, porque Él oyó y porque Él palpó cada una de las actitudes de la iglesia de la Odisea. Y luego dice el que testifica con la verdad. Decir que Él le está hablando a la iglesia de la Odisea, hablándoles con la verdad. No les está diciendo, a mí me vinieron a contar lo que ustedes hacen. No, Él está diciendo, yo conozco tus obras. Yo vi, yo oí y yo palpé cada una de tus actividades. Y lo que yo estoy diciendo es veraz, es verdadero. Y también dice que les escribe el principio de la creación de Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que conoce nuestro pasado, el que conoce nuestro presente y el que conoce nuestro futuro. Entonces pasamos al versículo número 15 de Apocalipsis 3, donde empezaremos el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le manda a la iglesia de la Odisea. Y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Me llama mucho la atención a mí que nuestro Señor Jesucristo empieza con una exhortación a la iglesia de la Odisea. No es como las demás iglesias donde el Señor Jesús les empieza a hablar de las virtudes que cada una de esas iglesias tenía. Puedo ver yo aquí que la iglesia de la Odisea no tenía ninguna virtud, no tenía ninguna característica de querer agradar a Dios, de querer tener comunión con Dios, o como las demás iglesias que tuvieron que pelear, tuvieron que batallar contra falsas doctrinas, contra falsos ministros. La iglesia de la Odisea no es igual que ellas. La iglesia de la Odisea es una iglesia totalmente apartada de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de la Odisea no luchó contra las tentaciones, no luchó contra los pecados. La iglesia de la Odisea entró en un conformismo, con una actitud de una separación total a la relación y comunión con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que la crisis que el mundo está pasando hoy por medio de esta pandemia ha hecho que muchos cristianos se aparten de la comunión, se aparten de la devoción, se aparten de la relación que deben de tener con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, pueden llegar, como llegó la iglesia de la Odisea, a ser una iglesia tibia, que no era ni fría ni caliente, y nuestro Señor Jesucristo exhorta a la iglesia de la Odisea por tener una actitud de tibieza en cuanto a su comunión
y relación con Dios. En la Biblia encontramos 3 tipos de temperaturas espirituales y cada una de esas temperaturas espirituales tienen que ver con el corazón. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24 y verso 32 encontramos un corazón ardiente, un corazón encendido por las cosas de Dios, un corazón que está apasionado, está entregado completamente a las cosas de Dios. Y en Mateo capítulo 24 y versículo 12 encontramos un corazón frío, un corazón helado, un corazón sin sentir la necesidad de tener una comunicación con Dios, una devoción con Dios. Y creo yo que esa es la actitud que lastimosamente ha causado esta pandemia en el corazón de muchas personas. Ha hecho que el corazón se les enfríe. Y por último, en Apocalipsis 3:16 encontramos esta última temperatura, que es un corazón tibio. Y creo yo que cuando hay un corazón tibio, es como un hombre de doble ánimo. Ni es frío, ni es caliente. Y ahí existen graves problemas, porque cuando la Biblia enseña que hay una persona que es tibia, podemos encontrarlos en varios pasajes de la Escritura. Aquí leímos en Apocalipsis 3:16 que el Señor le dice así: puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me hace esto pensar en aquellos 2 discípulos que iban de regreso a Emaús, y la palabra Emaús significa aguas tibias. Y veo yo que mientras ellos caminaban hacia Emaús, iban discutiendo entre ellos. Nuestro Señor Jesucristo se les apareció y les dijo: ¿qué es esa discusión que llevan? Y creo que una persona, cuando ya cae en esa temperatura de ser un hombre tibio, todo lo discute. Ni siquiera se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo va caminando con él. No lo reconoce. No se da cuenta de que el compañero, la persona que les está hablando, es el mismo Señor Jesucristo. El creyente tibio se siente cómodo. El creyente tibio no siente la necesidad de orar, no siente la necesidad de leer la palabra del Señor, no siente tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Está complacido y no se da cuenta de su necesidad. La persona que está tibia, que está acomodada, cree que todo está bien, que todo está caminando bien en su vida y que él no tiene necesidad de buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea: ojalá hubiera sido frío o caliente, porque tanto la persona que está fría siente lo helado, y la persona que está en la temperatura caliente siente la temperatura, siente el calor, siente el fuego. Pero una persona que está en la temperatura de ser tibio no siente ni el calor ni siente el frío. Para él está en un confort, para él todo está bien. ¿Cuántas personas cristianas y ministros estarán hoy en esa temperatura de ser tibios, que no sienten una necesidad que los pueda llevar a buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, quiero que empecemos a ver por qué la iglesia de la Odisea cayó en esa temperatura espiritual de ser tibios. Acompáñenme a ver el versículo 17. Este verso dice así: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad,
y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Mire qué tremendo esto. La iglesia de Laodicea decían, soy rico. Yo creo que cuando una persona económicamente es rico, no lo anda diciendo, no lo manifiesta, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Donde hay secuestros, extorsiones. Pero la iglesia de Laodicea se jactaba en decir, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ellos no sentían las necesidades materiales, las necesidades económicas, las necesidades financieras, las necesidades de salud. Ellos no sentían la necesidad de buscar a Dios, de tener una experiencia hermosa con nuestro Señor Jesucristo a través de la comunión y de la devoción. Ellos no sentían la necesidad de que Dios les hablara, pues ellos creían que con el dinero, con lo material que tenían, ellos no tenían necesidad absolutamente de nada. Y creo que hoy también encontramos esa condición en mucha gente cristiana. Mucha gente que cree que no tiene necesidad de nada. Están acomodados, como la familia está bien, como el ministerio está funcionando bien, como la iglesia va bien. Entonces ellos no creen necesitar en este momento, en este tiempo, de buscar a Dios, de tener un tiempo de devoción como para leer la palabra, como para poder orar, como para poder ayunar. Veamos la diferencia entre la iglesia de Laodicea y la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna pensaban que ellos eran pobres. Y nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 2:9 les dice, pero ustedes son ricos. Mire qué contraste a la iglesia de la Odisea. Pues la iglesia de la Odisea decía, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Mientras la iglesia de Esmirna decía, somos pobres. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna, ustedes son ricos. Entonces es interesante que nosotros podamos ver la fuerza, el poder que hay en nuestra lengua y tener el cuidado. Porque a la iglesia de Esmirna el Señor dice, no digas que eres pobre. Y de hecho la Escritura dice, y ahora diga al pobre, rico soy. Pero cuando la iglesia de la Odisea se manifiesta ante nuestro Señor, le dice, yo soy rico, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Ahí puedo ver yo en la iglesia de la Odisea soberbia, orgullo, jactancia, avaricia. ¿Qué es lo que hace que mucha gente cristiana llegue a esa temperatura de tibieza? Lo económico, lo material, ya sea que haga falta lo material y por eso la gente se afana buscando las cosas materiales y se olvidan de que también tienen una vida espiritual a la cual deben de alimentar o debemos de alimentar para no caer en el lazo de querernos enriquecer. Está bien que trabajemos, pues la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, pero que lo material no te aparte de tu devoción con Dios, que no te aparte de tu comunión espiritual que debes de tener para alimentar a ese hombre interior que está siendo conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la iglesia de la Odisea vemos un indicio de por qué la iglesia declinó espiritualmente. Y es que la iglesia de la Odisea estaba más interesada en las cosas materiales que en los valores espirituales. Cuando una persona en Cristo está ardiendo en el fuego del Espíritu, sabe que las cosas espirituales son más importantes que las cosas materiales, pues la palabra del Señor dice, poned primeramente vuestra mirada en las cosas de arriba y las cosas materiales te van a venir por añadidura.
Y esto es lo primero que debemos de entender. Porque la iglesia de la Odisea estaban más interesados en las cosas materiales que en el valor que existe en las cosas espirituales. Esto es como Esaú y Jacob, dice la palabra, que Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. ¿Y cuánta gente hoy en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en lo económico, están saliendo a trabajar, están afanados y no toman un tiempo para buscar de Dios? Sus preocupaciones por las cosas de este mundo han ahogado la palabra que ha sido sembrada en sus corazones y por eso han menguado en su vida espiritual. La iglesia de la Odisea decía, me he enriquecido. Y ellos decían también, de nada tenemos necesidad. Había una autodependencia. Eso quiere decir que ellos dependían de sus fuerzas, dependían de su profesionalismo, dependían de sus manos, dependían de lo que hacían, dependían de su trabajo, de su empresa, de sus negocios, de su salario, y no querían depender de Dios. Ellos creían que era el hombre el que les sustentaba todas sus necesidades. Y esto también es peligroso porque esto lleva también a una iglesia a ser autodependiente, a ser egoísta o egocentrista también y no sentir que el verdadero Dios, el que vive y permanece para siempre, pueda saciar la necesidad espiritual. Yo sé que las cosas materiales ayudan en algo en esta tierra, pero en realidad lo que verdaderamente enriquece es la bendición de Dios. Saber de que Dios es el que te da el poder para hacer riquezas, que no es tu sabiduría, que no es tu profesionalismo. Depender de Dios, como dice la Escritura, sin Él nada podemos hacer. Pero la iglesia de la Odisea, como estaban rodeados de bienes, como tenían todas las cosas materiales, esta iglesia ya no se sentía necesitada de Dios. Ahora sigamos con la Escritura, que ya veamos el versículo 17. Ahí les habla nuestro Señor Jesucristo, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Quien realmente conoce nuestras condiciones, tanto de salud, económicas o espirituales, es el testigo fiel, el amén, el principio de la creación de Dios. Él conoce nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y Él le hace ver a la iglesia de la Odisea que eran unos miserables, que eran dignos de lástima, que eran pobres, ciegos y desnudos. Me llama mucho la atención esto, pues. ¿Qué dirá nuestro Señor Jesucristo de ti y de mí en este momento? ¿Cuál es la condición espiritual en la que nosotros nos podamos encontrar delante de Él en este tiempo? Yo sé que tú puedes ver tu condición material, tu condición económica, tu condición de salud, pero la condición espiritual, el que verdaderamente sabe cómo estamos espiritualmente, es Dios. A los hombres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, podemos engañar, podemos tener una falsa espiritualidad, pensando que somos muy espirituales, pero el que realmente conoce cómo estamos espiritualmente es Dios. Y miren la exhortación que le hace
a la iglesia de la Odisea y lo que les deja ver, ustedes son unos miserables y dignos de lástima y son pobres, son ciegos y son desnudos. Yo pienso que si una persona solo es rico en lo material, en lo económico, en los bienes, y no es rico espiritualmente para con Dios, es un pobre, es un miserable. En realidad está ciego y está desnudo también. La Biblia dice que no hay que hacer tesoros aquí en la tierra donde entra el ladrón, donde entra la polilla. La Biblia dice que tenemos que ser ricos para con Dios. Tenemos que atesorar en el reino de los cielos. Y me llama mucho la atención porque aunque tú no lo veas así, pero la Biblia lo enseña, que cada vez que diezmamos, que cada vez que ofrendamos, que sembramos en los pobres y cada vez que damos primicias, hay un libro de los tesoros que Dios lleva. Y ahí es donde estamos atesorando para el reino de los cielos. Y así será nuestra recompensa en este siglo y en el siglo venidero. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea que delante de los ojos de Él, ellos son unos desbenaventurados, que son miserables, que son pobres, porque habían perdido sus valores espirituales, porque se habían enfocado nada más en las cosas materiales. Si bien es cierto, las cosas materiales nos ayudan para poder tener ciertas comodidades aquí, no debería de ser nuestro enfoque, no debería de ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe de ser las cosas espirituales. El Señor les dice, eres desbenaventurado, eres miserable, eres pobre espiritualmente. Y también les dice, eres ciego, has perdido la visión. ¿Y cómo es posible que hoy día las cosas materiales hagan que perdamos la visión de enfocarnos, de poner la mirada primeramente en las cosas espirituales y después vendrán por añadidura las cosas materiales? Entonces el Señor les dice, ustedes han perdido la visión, están ciegos, no podían ver la realidad. Y yo creo que cuando la ceguera llega a una persona, en realidad no puede ver sus misericordias nuevas cada mañana, no puede ver el favor de Dios, no puede ver cómo Dios se manifiesta con salud, con trabajo, con bienestar, aún con las cosas materiales. La iglesia de la Odisea había perdido la realidad de que todo viene por la misericordia, la gracia y el amor de Dios. La Biblia enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen por el Padre de las luces. Cuando tú y yo sabemos que todo lo bueno, todo lo agradable que llega a tu vida viene de parte de Dios. Sí es cierto, Dios puede usar a ese patrón, Dios puede usar a esa persona, Dios puede usar aún a los impíos para que puedan concederte ciertas cosas materiales. Dios puede hacer que se te abran puertas para que vengan grandes negocios, pero cuando estás ciego pierdes la realidad y crees que eres tú el que lo estás logrando, y ese fue el problema de la iglesia de la Odisea. Ellos no se concentraron en su vida espiritual para darle a Dios toda honra y toda gloria. La iglesia de la Odisea estaba a punto de ser rechazada. Oiga bien, la iglesia de la Odisea estaba a punto de ser rechazada. ¿Cuánta gente cristiana, por la condición espiritual en la que se encuentran el día de hoy, están a punto de ser rechazados? El apóstol Pedro enseña que cuando el creyente no está creciendo en el Señor,
tiene afectada su visión espiritual. Eso lo dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 5 al versículo 9. Qué increíble es cuando no estamos creciendo, y no solamente con membresía, no con cantidad de personas en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, no. El apóstol Pedro se está refiriendo que cuando no estamos creciendo en fe, no estamos creciendo en nuestra relación con Dios, entonces nuestra vista espiritual está siendo afectada y necesitamos que podamos pedirle a nuestro Señor que nos abra los ojos espirituales para que podamos ver. La iglesia de la Odisea se le habían cerrado los ojos espirituales. La palabra del Señor nos enseña que antes de que nuestro Señor Jesucristo haga sonar la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego los que estemos vivos seamos transformados, va a haber una operación de abrir y cerrar de ojos. Y entiendo yo que ahora, en este tiempo que nuestro Señor Jesucristo está a punto de venir, puedo ver que a mucha gente se le están cerrando los ojos espirituales, como le sucedió a la iglesia de la Odisea. Y se les empezaron a abrir los ojos materiales, poner la mirada solo en los bienes terrenales. Mientras también veo que por el otro lado se están cerrando los ojos materiales a mucha gente cristiana y se les están abriendo los ojos espirituales, como a esos que iban a camino a Emaús, que nuestro Señor Jesucristo al partir el pan les abrió los ojos y pudieron darse cuenta que era nuestro Señor Jesucristo el que los había acompañado en todo el camino. También nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15 y verso 14 habla de los ciegos que guían a otros ciegos. Y mire, yo sé que tanto usted como yo no queremos que nos guíe un ciego, uno que ha perdido la realidad, uno que ha perdido la devoción con Dios, uno que ha dejado de arder, ha dejado de ser caliente espiritualmente. Yo creo que no te gustaría que un tibio guíe tu vida, ni en las cosas materiales, ni en las cosas espirituales. Es como que buscáramos el consejo de un impío. Y el Salmo 1, en el versículo 1, dice: bienaventurados los que no han buscado consejo de impíos. La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, dice. Entonces, hoy tenemos que analizar cómo está nuestra vida espiritual. Cuando el Espíritu Santo tomó a Ezequiel y lo llevó al valle de los huesos secos, Dios le dijo a Ezequiel: esa es la condición espiritual en la que se encuentra mi pueblo Israel. Profetízale a los huesos, a la carne, a los tendones. Y yo creo que hoy la palabra profética que tú puedas desatar sobre esa gente que ha dejado su primer amor, que ha dejado el arder, la pasión, el fuego de Dios en sus vidas, para que vuelvan al Señor, para que dejen de ser ciegos como lo era la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea también estaban desnudos, dice. Así les dijo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de desnudez en la Biblia, se habla de vergüenza. Eran una vergüenza con su testimonio. Andaban desnudos inmoralmente, cometiendo actos, pecados que llegaban hasta la presencia de Dios. Cuando hablamos de desnudez, también hablamos de estar sin cobertura. Una iglesia que perdió las vestiduras, una iglesia que perdió la cobertura. Y una cobertura es una protección que Dios permite. Podemos ver en la Biblia diferentes coberturas.
La más grande y la más poderosa es la del Salmo 91, la de Dios. Y alguien podría decir, sí, esa es la única que yo necesito. No, pero también la Biblia habla de coberturas aquí en la tierra, de coberturas que Dios ha puesto como ministros, que son los apóstoles que cubren a los 5 ministerios, que cubren las iglesias. ¿Cuál será tu condición en este momento? Tú podrías decir, no, yo sí tengo apóstol, yo sí tengo cobertura, pero ¿cuál es la condición realmente de la que Dios ve en ti? ¿Será que realmente Dios está viendo que sí tú tienes una cobertura, que tú sí tienes? Porque déjame decirte que el diablo la ve. El diablo decía, cuando estaban reprendiendo unas personas, a los espíritus inmundos y a los demonios, ellos decían, a Pablo conocemos y a nuestro Señor Jesucristo no digamos. El diablo reconoce las autoridades, el diablo reconoce los rangos, el diablo reconoce las coberturas. Me impresiona también el centurión cuando su siervo al que él amaba se enfermó y mandó a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que viniera a su casa y lo sanara. Luego mandó otra delegación para que le dijeran, no soy digno que vengas a mi casa, solamente di tu palabra, porque yo soy un soldado. Yo tengo autoridades arriba de mí que me dicen que haga y hago. Y tengo soldados debajo de mí a quienes les doy órdenes y me obedecen. Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Mire qué impresionante cuando tú y yo reconocemos autoridades, porque una cobertura es una autoridad. Cuando la reconocemos, cuando nos sometemos, también los que están debajo de nosotros se van a someter, porque van a reconocer tu autoridad. Esa ley de la siembra y la cosecha es una realidad. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Entonces, la iglesia de la Odisea estaban desnudos, estaban mostrando su vergüenza, estaban mostrando que estaban sin cobertura. Entonces, yo sé que ellos no podían ir a un centro comercial, a buenas tiendas, aunque tuvieran tremendo dinero, cantidad de dinero para poder comprar ropa. Ellos económicamente podían hacer eso y comprarse de las mejores ropas que hubieran podido. Pero de las ropas que nuestro Señor Jesucristo les está mencionando, esas ropas no las venden en un centro comercial, no las venden en una boutique, no las venden en marcas sofisticadas donde tú puedas decir, tengo tanto de dinero como para podérmelas comprar. Ellos no entendían su verdadera necesidad. Y la necesidad de ellos también estaba en esas vestiduras. La iglesia de Cristo debe de entender que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos han dado una vestidura blanca, que la Biblia enseña y dice que hay que mantenerla sin arruga, sin mancha, sin cosas semejantes. Esa vestidura que tenemos espiritualmente, que representa la gracia y la justicia de Dios, tenemos que cuidarla. En Apocalipsis 19:8 dice que la novia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se ha vestido de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Y esto simboliza las acciones justas de los santos. Entonces toda obra justa que tú y yo hagamos, nos estamos vistiendo con esa vestidura blanca de lino fino, limpio y resplandeciente. Cada acción que tú haces, cada bien, cada obra buena que tú haces, nos estamos vistiendo de lino fino. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, la Nueva Versión Internacional, la NBI, dice así de esta manera:
De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos adelante ser revestidos. Por favor, subraya ahí, revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Subraya ahí, desnudos. Hay personas que hoy su condición espiritual, como la iglesia de la Odisea, están desnudos. Y dice acá, realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos. A ver, detengámonos aquí. Eso quiere decir de que si aquí el apóstol Pablo menciona que hay desvestidos, eso quiere decir que en algún momento tuvieron las vestiduras, las quitaron, las perdieron. Mire qué interesante, a la iglesia de Sardis, nuestro Señor Jesucristo le dice, pero tienes unos pocos ahí que no han manchado sus vestiduras. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Aquellos que están vestidos. Aquellos que no, en sus vestidos no hay mancha, no hay arruga, no hay cosa semejante. Aquellos que no perdieron sus vestiduras. Pero la iglesia de la Odisea, por la condición en la que ellos estaban, de sentir que ellos no necesitaban de nada y que no necesitaban de nadie, hasta de nuestro Señor Jesucristo decían que no necesitaban, habían perdido la desnudez. Ahora, acompáñenme a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Me llama mucho la atención cómo este versículo 18, nuestro Señor Jesucristo le habla a la iglesia de la Odisea. Le dice, te aconsejo, siendo Dios, teniendo toda autoridad, como para simplemente dar órdenes y cambiar las circunstancias de la iglesia de la Odisea, con una actitud de humildad, nuestro Señor Jesucristo le dice, te aconsejo. ¿Sabe quiénes son los que ya no reciben consejos? Los soberbios, los orgullosos, los que creen que ya lo saben todo, los que creen que ya alcanzaron el fin de la meta. ¿Cuántos ministros hoy sienten que ya no necesitan consejo? Y hay otro grupo a quienes les aconsejas y se molestan. Yo, si algo he tratado de no meterme, es en consejo de matrimonios. Bueno, si me buscan, si me piden para que dé algún consejo, pues no me puedo echar para atrás, pero no me meto a aconsejar a una pareja porque cada uno da su versión. Si oyes solo a uno, te vas a hacer a favor de él. Si oyes al otro, te vas a hacer a favor del otro. Y vas a oír y vas a decir, los dos tienen razón. Cuando oyes a los dos, así como Dios nos ha dado dos oídos para oír a los dos y una boca para dar nuestra opinión, cuando das tu opinión y le das el consejo a los dos, vas a quedar bien con uno y con otro no. Se va a molestar uno, se va a enojar. Y entonces resulta que después ellos se arreglan y el que queda mal es uno. Porque hay gente que definitivamente no acepta el consejo.
Y nuestro Señor Jesucristo, con una actitud de humildad, le habla a la iglesia de Laodicea y le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Me llama la atención que el Señor Jesús le dice a la iglesia de Laodicea que compren 3 cosas. Y le dice que la compren de Él, de nuestro Señor Jesucristo, que vayan delante de Él y que puedan comprarla. Hoy estamos viviendo un tiempo de gracia favorable para ti, para mí. Hoy todo lo tenemos por misericordia, hoy todo lo tenemos por gracia. Pero vendrá un tiempo en el que la iglesia, si cae en la condición de la iglesia de la Odisea, todo lo tendrá que comprar. Tendrán que comprar oro refinado, tendrán que comprar vestiduras blancas y tendrán que comprar colirio para poder ungir sus ojos. Esta es la solución. El consejo que nuestro Señor Jesucristo le da a la iglesia de la Odisea es: te aconsejo que de mí compres. Y vamos a ver lo primero que hay que comprar cuando ya se está en una condición de una vida espiritual tibia, donde ya se perdió la vestidura blanca. No que la tengas manchada, ya estás desnudo, ya se perdió la cobertura espiritual que Dios ha dado. Le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Yo creo que usted y yo conocemos muy bien, para que el oro pueda ser purificado, tiene que pasar por fuego. Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1 y versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir de que la iglesia de la Odisea, que se había sentido cómoda, que había dicho que no tenía necesidad de nada y que eran ricos, esta iglesia necesitaba ser pasada por fuego. El apóstol Pablo dice: las tribulaciones, si fueran necesarias, en la misericordia de Dios, óigame bien lo que voy a decir, en la misericordia de Dios, las pruebas que pasamos, que nuestra fe está siendo probada por fuego, como el oro, pero solamente es para que brille más, para que sea purificado. Aún esas pruebas, esas tribulaciones, son por gracia, son por misericordia de Dios. Porque cuando Él regrese no te quiere, no me quiere hallar desnudo. Él no quiere que nadie mire nuestra vergüenza. Entonces es interesante que lo único que purifica el oro es el fuego. Y el fuego nos habla de pruebas, de angustias, de aflicciones. Si en este momento estás siendo pasado por alguna prueba y sientes que es un fuego que te va a consumir, no te va a matar. Porque nuestro Señor Jesucristo no da mayor prueba que la que podamos sobrellevar. No te va a matar, es solo para purificarte. Es solo para que reconozcas que te has desnudado, que has perdido la vestidura porque te sentías cómodo, porque te sentías rico, porque las cosas económicas, materiales en ti, en tu familia, estaban superabundadas y sentías que no tenías necesidad de nada. Lo segundo que el Señor le recomienda a la iglesia de la Odisea es que compren de Él vestiduras blancas, dice. Y en Apocalipsis capítulo 19 y verso 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cómo vamos a recuperar esa vestidura que se perdió? ¿Cómo vamos a hacer de que nuestro Señor Jesucristo vuelva
a darnos esa vestidura blanca de lino fino que hace que nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hijos de los hombres resplandezca. Bueno, es a través de las obras justas que tú y yo debemos de hacer. En las obras, como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Tú y yo no fuimos creados para hacer malas obras. Tú y yo tenemos que tener un corazón donde mostramos nuestra fe por medio de las obras que hacemos. Por supuesto, no hay que hacer obras en la carne, hay que hacer obras en el Espíritu, porque la obra de cada uno también va a ser probada por fuego, dice la palabra. Y si sembramos, si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, el fuego las purificará y van a permanecer las obras. Pero si sembramos en la carne con madera, heno, paja o hojarasca, el fuego las va a consumir y no van a quedar. Por eso es que la manera en la que podemos limpiar la ropa, el vestido blanco, es por medio de la sangre de Cristo, y la manera en la que podemos recuperar ese vestido blanco de lino fino y resplandeciente es a través de las obras que hacemos. Y en el caso de los fariseos, de la gente religiosa, que yo diría que eran como la iglesia de la Odisea, que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: nosotros somos hijos de Abraham. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: ustedes son hijos del diablo. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y en la Biblia podemos ver cuántas obras Abraham hizo. Y dentro de las obras que Abraham hizo, discúlpeme usted si se molesta por lo que voy a decirle, pero dentro de las obras que Abraham hizo fue haber diezmado y haberlo hecho por amor. Hay gente que se está enojado con su pastor, no diezman. Hay gente que se está apartando de las cosas de Dios, no diezman, porque no están haciendo las obras justas. Cuando vemos en Malaquías que los sacerdotes y el pueblo del Señor le habían dado la espalda a Dios, Dios les decía que se volvieran a Dios. Y decían ellos: ¿y en qué nos tenemos que volver? Y nuestro Señor Jesucristo, dentro de las cosas que les enseñó cómo volverse a Dios, fue en las ofrendas y en los diezmos. Obras como para hacerle a los pobres de nuestro Señor Jesucristo. Esas son obras que ayudan a que nuestra vestidura blanca de lino fino sea resplandeciente a los ojos de Dios. Tercero, les recomienda que de él compren colirio. La vista a la iglesia de la Odisea se les había perdido. La visión estaba totalmente en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. En Lucas capítulo 4 y verso 18, en la Reina Valera 60 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Déjeme decirle, no hay peor ceguera que la ceguera espiritual. Hay ciegos en lo terrenal, en lo secular, definitivamente necesitan un bastón, necesitan muchas habilidades para poder medio moverse en esta tierra. Necesitan alguien que los guíe, pero la ceguera espiritual te hace totalmente ciego en el caso de hasta que pueda decir: no necesito de nada, ni siquiera de un bastón. Yo no necesito de ese ministro, yo no necesito de ese hermano, yo no necesito de nadie. Hasta puedes llegar a decir: no necesito de Dios. Entonces, ¿el colirio para qué sirve? El colirio lo recetan los oftalmólogos para muchas cosas en nuestra vista. No porque se haya perdido totalmente la vista, pero hay una molestia. Puede haber arenita, puede haber algo ahí
en la vista que no nos permite ver al 100% o al 20/20. Hoy que estamos en el año 2020, nuestra vista debería de ser perfecta. No podemos estar ciegos ante todo lo que está pasando en el mundo. No podemos estar ciegos al ver que mucha gente cristiana está cayendo en la temperatura de tibieza. Los pastores hoy están luchando con su gente. Algunos hasta ya dejaron de luchar. Ya se dieron hasta por vencidos y no están peleando la buena batalla para que su gente se mantenga fervorosa. Mucha gente dice, no, yo no me quiero conectar, no, yo no tengo tiempo para estar oyendo las palabras o viéndolas por el Facebook o por el Zoom. Cuando abran las iglesias, yo voy a regresar. Eso es mentira. En primer lugar, las iglesias no van a volver a ser las mismas. Tenemos que visualizar, tenemos que tener una visión y discernimiento del Espíritu Santo de lo que está pasando y de lo que viene. Los tiempos van a ser peores. Entonces, el Señor le dice a la iglesia de Laodicea, esa iglesia tibia, te aconsejo que de mí compres colirio para que puedas ver. Es decir, veas el pecado en el que has caído. Veas hasta dónde has caído y arrepiéntete. Empieza a ver las cosas de Dios. Comprende la verdadera condición espiritual en la que te encuentras. Y por último, en el versículo 19, siempre de Apocalipsis 3:19, le dice el Señor, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este pasaje nos tiene que hacer reflexionar. Si nuestro Señor Jesucristo en esta condición espiritual en la que estemos no te reprende y no te disciplina, me la aplico yo también. Si Él no me reprende y no me disciplina, viendo la condición espiritual en la que me encuentro, entonces pueden pasar dos cosas. Una, o no me ama, y dos, puede hacer que yo esté bien espiritualmente, caminando en comunión, en devoción, en fuego, en ardor, en calentura espiritual, y por eso no me reprende. Pero la peor de ellas puede ser que si no me reprende y no me disciplina, sabiendo que estoy en una condición espiritual como la iglesia de Laodicea, tibios, es porque no me ama. No me ama. A mucha gente no le gusta ser reprendido. El libro de Proverbios dice, ay de aquel que cuando es reprendido endurece su cerviz. Un día le vendrá el quebranto y no habrá solución para él. Cuando alguien te reprende, si es tu autoridad, si son tus padres, si es tu pastor, si es tu apóstol, es porque te ama. Si no te reprende y sabe que andas mal, es porque no te ama. Entonces es interesante que tú y yo entendamos que si reprendemos a nuestros hijos y los disciplinamos, es porque los amamos. Como requisito previo al arrepentimiento, nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Laodicea, sé celoso y después arrepiéntete. Y la palabra celoso en el griego, que es celó, es de la misma raíz que significa caliente, imagínense. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Laodicea, vuelve a la condición espiritual en la que te encontrabas, siendo celoso, estando en el fuego del Espíritu, estando caliente. La iglesia de Laodicea había perdido ese celo. Las iglesias anteriores, como Éfeso, había peleado
contra los que se decían ser apóstoles, habían peleado contra los que se decían ser judíos. La iglesia de Esmirna, una iglesia entregada en las cosas de Dios, había peleado contra las doctrinas de los nicolaitas. Pero es interesante que la iglesia de la Odisea no había ni siquiera peleado con su condición espiritual en la que se encontraban. Esta iglesia de la Odisea evitaba buscar las cosas de Dios. Ellos no querían arrepentirse. Veamos Apocalipsis 3:20 y ahí vamos a terminar la enseñanza de esta mañana. Apocalipsis 3:20, leo la Reina Valera revisada. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué tremendo! Por favor, subraye ahí en su Biblia ese pasaje, yo estoy a la puerta. ¿Qué significa esto? Eso significa que nuestro Señor Jesucristo estaba fuera de la iglesia de la Odisea. La condición espiritual de tibieza de la iglesia de la Odisea sacó a nuestro Señor Jesucristo de la iglesia. ¿Cuántas personas hoy, esta pandemia que ha estado pasando en el mundo, los ha llevado a una condición espiritual de tibieza que han sacado a Jesús de su corazón, han sacado a Jesús de su vida? Y hoy encontramos aquí en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, con esa gracia, con esa misericordia que lo caracteriza y con ese amor, está hoy tocando a la puerta. Está como la iglesia, como en el Cantar de los Cantares con la Sunamita. Aquella Sulamita que empieza el capítulo 1 y versículo 1 pidiéndole besos de su boca, pidiéndole que la seduzca, pidiéndole que la lleve a la recámara, a la alcoba para intimar. Ya después, en los siguientes capítulos, cuando nuestro Señor Jesucristo llega y toca la puerta y ella dice, ¿quién es? Dice, soy yo, tu amado. Y dice, ya me arreglé, ya me bañé, ya me acomodé, ya tengo la ropa, la pijama puesta para dormir. Y nuestro Señor afuera, lloviendo, mojándose. Cuando la Sulamita sale a abrirle la puerta, ya se había ido. Es la misma condición de la que hoy muchos cristianos, por medio de esta pandemia, han sacado a nuestro Señor Jesucristo de su vida espiritual por poner la mirada en las cosas materiales. Hoy nuestro Señor Jesucristo está tocando a tu puerta. Si no sientes que Él está tocando a tu puerta pidiéndote que abras para que Él pueda entrar, sentarse a tu mesa y cenar contigo, si no sientes ese llamado, o nuestro Señor Jesucristo está dentro de ti, o tu condición espiritual de tibieza ni siquiera te permite oír los toquidos que nuestro Señor está haciendo en tu corazón para que lo dejes entrar, para que te restaure y venga una apertura, un nuevo comienzo, una nueva actitud, que te levantes y puedas volver a ese fuego espiritual con el cual el Señor quiere que estés tú y yo, que estemos calientes, que estemos llenos de fuego del Espíritu, que ardemos en amor. Yo dejo hasta ahí esta enseñanza que el Señor me ha permitido compartir contigo en esta mañana, en este día. Realmente el anhelo y el deseo de mi corazón es que nuestro Señor Jesucristo esté adentro de nuestra casa y que estemos ardiendo
en el espíritu y que no estemos en la condición espiritual en la que se encontraba la iglesia de la Odisea. Si aún así nos encontráramos en esa condición de tibieza, hay esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo está tocando a la puerta de nuestro corazón. Solo es asunto que nosotros decidamos abrirle la puerta para que Él entre a cenar con nosotros. Quiero darle gracias a todas las personas que se pudieron conectar, por medio de Facebook. Hoy tuvimos un problema con la computadora, no pudimos transmitir por Zoom. No tuvimos los medios para poder ver quiénes nos saludaban, quiénes nos mandaban bendiciones, pero desde ya les agradezco sus comentarios. Siempre, por favor, estemos orando unos por otros. Si tiene alguna necesidad, envíennosla escrita y estaremos con mucho gusto orando e intercediendo por su necesidad. Vamos a hacer una oración en este momento. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por esta exhortación, por esta reflexión. Esas palabras que le diste a la iglesia de la Odisea hacen efecto poderoso en nuestras vidas, para renovarnos, para transformarnos, para cambiarnos, para que nos volvamos a ti. Yo te ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que si alguien que está viendo y oyendo este tema que fue dado, yo te ruego que extiendas tu mano poderosa y hagas milagros, prodigios y maravillas. Hagas sanidades en los enfermos. Cualquier enfermedad la reprendemos, la cancelamos, la dejamos sin efecto. Hablamos palabras de salud, de sanidad divina. Ordenamos que cada órgano, tejido y célula del cuerpo de cualquier enfermo vuelva a su normalidad en este mismo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, sabiendo que tú suples cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y bendecimos la vida de cada uno de tus hijos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios me les bendiga grande y ricamente. Nos vemos este sábado, 8 de agosto, a las 6:30 p.m. Espero en Dios que ya podamos hacerlo por Zoom y por Facebook. Les mando un abrazo y 1000 bendiciones. Amén.